Dios les bendiga, hermanos. Para la gloria del Señor, aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Amén. El Señor me daba un mensaje y el mensaje se llama No menospreciar al pequeño. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, pero vamos a hacer una oración para la gloria del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te pido que no sea yo, sino tu Santo Espíritu hablando por medio de mí. Gracias, Señor, por usar este vaso, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, y que seamos bendecidos con tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, así dice la palabra del Señor. Si podemos ir a Juan 3, 5 al 7. Voy a ir leyendo, hermanos, y conforme vaya leyendo vamos a entender este mensaje, que es lo que Dios nos quiere hablar, amén, por medio de su palabra. Amén. Así dice la palabra del Señor. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, el Señor me hablaba aquí en este mensaje para los niños, ¿verdad? Para los jóvenes, para los ancianos. Amén. Que el Señor está hablando de los niños, no menospreciar al pequeño. Aquí es un nacimiento de nuevo, ¿verdad? Estoy hablando a los recién nacidos, ¿verdad? Estoy hablando al recién convertido, ¿verdad? El Señor nos habla aquí sobre el nacido de nuevo, el que ha nacido del agua del bautizo, el que ha nacido del Espíritu Santo y fuego, o sea, del Señor. Amén. Entonces, hay muchos que están naciendo de nuevo, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Tenemos que pensar y recapacitar en esta situación. Mire, voy a seguir dando versículos. Mire lo que dice en Primera de Corintios 13, 11. ¿Qué debemos hacer con los que están naciendo de nuevo o están viniendo a los caminos del Señor, verdad? Entonces, dice, en este capítulo dice, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando fui hombre, ¿verdad? Entendí las cosas de la madurez. Bueno, si usted lee allí este capítulo, Pablo está refiriéndose a los niños, ¿verdad? A los recién convertidos, a los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo son los que venimos siendo a ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita más adelante me voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto, o lo que el Señor nos quiere decir, entender, es que el niño piensa como niño, razona como niño, habla como niño, ¿verdad? Pero ¿qué debemos de hacer los que pensamos que ya estamos maduros o que estamos madurando o que estamos ya ancianos, ¿verdad? Mire lo que dice, por ejemplo, voy a explicar un poco sobre qué es madurez y qué es inmadurez, ¿verdad? En otra enseñanza ya lo había explicado, pero ahora lo voy a explicar. Entonces dice en Gálatas 5:22, dice que los frutos del Espíritu. La madurez es andar en los frutos del Espíritu Santo. Amén. Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿verdad? Esa es la madurez. Amén. Amar a Dios primeramente, amar al prójimo, perdonar, pedir perdón. Amén. Morir al viejo hombre para vivir en la nueva naturaleza, ¿verdad? Esa es la madurez. La madurez no es ser famoso, no es ser reconocido, no es andar, no son esas cosas, porque acuérdese que dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra,
En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hice el otro, en tu nombre hice y en tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, al abismo de fuego. O sea que lo que tiene que cambiar, lo que tiene que ser renovado es lo de adentro, es nuestra alma, ¿verdad? Porque por fuera podemos hacer muchas cosas, pero pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos para bien o para mal. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque en veces podemos ser piedras de tropiezo, ¿verdad? Pero otras veces lo hacemos para bien, para exhortación, para edificación de la iglesia, para consolación, para, para, para el Señor, amén, de buena voluntad. Otras veces podemos hacerlo por envidia o por celos o amargura, ¿verdad? Entonces eso no es del Señor, eso son obras de la carne y que no son del Espíritu. Pero mire, en Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne, ¿verdad? Que son contienda, iras, disensiones, envidia, celos, ¿verdad? Entonces esto es andar en la carne, ¿verdad? Pero ¿qué dice en Primera de Corintios 3:1-3? Amén. Voy a leerlo para explicarlo. Primera de Corintios 3:1-3. Amén. Vamos a leer. Así dice la palabra del Señor. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Somos niños en Cristo. El niño es carnal, ¿verdad? Porque apenas está creciendo, está naciendo de nuevo, está siendo transformado, es un recién convertido, ¿verdad? Es carnal, pero acuérdese que el niño es aquel que se ha bautizado en el Espíritu, en el agua para el arrepentimiento de pecados y ha sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Ese es el niño, el recién convertido, el que están echando el vino nuevo. Amén. Estoy hablando de esos niños. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros los que nos creemos ya maduros y adultos y ancianos, verdad? ¿Verdad? Porque también nosotros así veníamos y vinimos hacia el Señor, ¿verdad? Lo digo, ¿verdad? Entonces, en el Señor. Entonces, aquí habla de el niño es carnal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que muchas veces nosotros, hermanos, juzgamos, ¿verdad? En la carne, juzgamos y pensamos que andamos en el espíritu, pero no, juzgamos a los pequeños en la carne, amén, juzgamos, apuntamos, criticamos y hasta muchas veces condenamos al niño. Eso es menospreciar al pequeño, ¿verdad? Hay líderes, hay pastores, hay, ¿verdad? Siervos de Dios que lo hacen para bien, ¿verdad? Lo hacen para bien, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo para bien? Porque lo hacen en el Espíritu, ¿verdad? Andan en el Espíritu, lo hacen conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces lo hacen para bien, lo hacen con un sentimiento de darle al alma, de ayudar a la alma, ¿verdad? Porque sabe que anda mal, anda en la carne. Entonces, ¿verdad? Nos exhortan, ¿verdad? Nos disciplinan, nos llaman la atención, cosa que a nosotros no nos gusta, al niño, al pequeño, no nos gusta, ¿verdad? Pero ellos lo hacen para bien, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación como iglesia y cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero hay otros que no lo hacen para bien, sino que lo hacen criticando, juzgando, apuntando, condenando a los pequeños, a los niños, siendo piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque lo hacen con odio, con rencor, con resentimiento, con celos y con envidia. Eso no es del Señor. Si estamos juzgando y criticando, ¿verdad? Al niño, al pequeño, que a lo mejor Dios está usándolo, ¿verdad? Porque le está dando su crecimiento.
Si estamos criticando, apuntando por celos, por envidia, amén. Si estamos contendiendo y peleando contra Él, no lo hacemos contra Él, lo hacemos contra el Señor mismo. Tengamos cuidado, porque el Señor dijo en su palabra: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, estuve hambriento, ¿verdad? Y lo hiciste para mí. Señor, yo cuando lo hice para ti, mientras lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos, lo hiciste para mí. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con hablar del hermano pequeño, hablar mal, ¿verdad? Si el Señor lo está usando, gloria a Dios. Hay que ayudar, ¿verdad? Entonces, ayudar al hermano, a nuestro hermano pequeño, ¿verdad? Porque anda en la carne, pero puede ser usado puede ser usado para el Señor en predicar su palabra o en alguna área que el Señor lo está dando su crecimiento, ¿verdad? Puede ser usado en el Señor, ¿verdad? Como vaso, pero todavía con cosas de la carne que el Señor va a ir transformando en en un hombre nuevo para dejar la naturaleza vieja. Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de cómo criticamos, apuntamos y juzgamos y hasta condenamos a los hermanos y a las hermanas y mucho más a aquellos que están creciendo y que Dios quiere usar conforme el paso del tiempo en su crecimiento. Amén. Nosotros los que estamos también creciendo, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque somos como una familia, ¿verdad? Donde hay muchos hermanos pequeños y hay otros más grandes y hay otros ya más mayor, más ancianos. Entonces, tengamos cuidado cómo nos tratamos los unos a los otros, porque somos hijos y hijas de un solo Padre. Amén, que es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ayudémonos mejor, pero no criticándonos por envidia y por celos, sino ayudémonos para bien, hagámoslo todo para bien, como dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿por qué le digo esto? Mire, Dios puede usar a quien Él quiera. Amén. Y como Él quiera, en lo que quiera, ¿verdad? Mire lo que aquí dice, le voy a poner un ejemplo, en Números 22, 23 al 20. Números 22, 23 al 20 habla de la burra de Balaam, ¿verdad? Entonces aquí el Señor nos da este ejemplo de que Él puede usar a la burra para hablarle al profeta, para hablarle al siervo, para hablarle al ungido. Dios usa a quien Él quiere, ¿verdad? Entonces, si Dios usa la burra, al animal, que no use al recién nacido, que no use al niño, ¿verdad? Para hablar también, ¿verdad? Entonces, pero acuérdese usted, hermano y hermana, sea pequeño o sea joven o sea anciano, acordémonos, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo muy bonito que el Señor da en su palabra, que dice que Él usó a la burra, pero mire aquí, si usted lee bien, la burra no se enalteció, la burra miró la gloria de Dios, la luz del Señor, al ángel del Señor, pero ella no se enalteció. No se enalteció hacia su amo, hacia el profeta. Ella siguió siendo burra porque ella lo llevó ella siguió siendo burra sirviéndole a Balaam, ¿verdad? Y él siguió siendo profeta. Entonces, no porque ella viera la luz, la gloria de Dios, no porque viera al ángel del Señor, ella se creyó más superior que el siervo de Dios, ¿verdad? Lo digo porque muchas veces el Señor nos muestra su gloria, nos habla, se revela nuestras vidas, ¿verdad? Como niños, como jóvenes o ancianos, y nosotros nos creemos más que los demás. Eso no debe ser así, porque todos somos vasos. Dice la palabra del Señor que Él tiene vasos de honra y vasos de deshonra en su casa. Amén, hermanos, todos somos vasos del Señor y Él nos usa como Él quiere a quien Él quiere, ¿verdad? Entonces no debemos estar los unos a los otros comiéndonos, como dice en su palabra del Señor, ¿verdad? ¿Verdad?
Entonces aquí dice la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Entonces aquí nos pone de ejemplo a este animal, ¿verdad? Que Dios usó. Entonces el Señor puede usar a quien Él quiera, ¿verdad? Pero no. Ahora voy a poner otro ejemplo. En Lucas 19, 39 al 40. Lucas 19, 39 al 40. El Señor puede hablar también por medio de las piedras. Aquí habla de la piedra, que Dios usará la piedra. Aquí algo que el Señor me mostraba es que en los últimos tiempos el Señor va a usar mucho a las piedras porque la iglesia está dormida y no quiere levantarse a hablar, a predicar. Amén. Bueno, pero aquí el Señor usa las piedras. Él usa a quien Él quiera, hermanos. Entonces, si el Señor usa las piedras, si el Señor usa a la burra, que no use al pequeño o al niño o al anciano o al joven. Él usa a quien Él quiera, ¿verdad? Entonces, el pequeño sabemos que es carnal, por lo que dice en Primera de Corintios, ¿verdad? 3 del 1 al 3, es carnal porque va creciendo, va madurando, ¿verdad? Pero no por eso el Señor no lo va a querer usar. Amén. El Señor le va a dar el crecimiento hasta que llegue a la madurez. Ya hablamos de eso en otra enseñanza, ¿verdad? Pero entonces lo que yo quiero decir aquí por medio del Señor, amén, es que Él usa a quien Él quiera. Entonces nosotros no debemos sentirnos más que los demás, porque use más al otro o menos al otro, no somos superiores a nada, a nadie. Amén, hermanos, todos somos vasos útiles. Dice la palabra que el que nos da es el Espíritu Santo y Él es el que usa a quien Él quiere y da como Él quiere, a quienes Él quiere. Amén. Nosotros debemos de ser humildes y mansos. Amén. Como esta burra que miró la gloria de Dios antes que el siervo, pero no por eso ella dejó de ser una burra, o la piedra dejó de ser una piedra. Mire, hermanos, lo que quiero aquí compartirle es que la burra no dejará de ser una burra y la piedra no dejará de ser una piedra. Amén. Así es que el niño, el recién convertido, el hijo de Dios, el nacido de nuevo, ¿verdad? Va a ser un hijo de Dios. Amén. Entonces, es lo que yo quería darles ese ejemplo para la gloria del Señor. Esto es lo que el Señor me compartía, lo que el Señor quería que compartiera y que yo aprendí también y que espero que usted aprenda para la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces, quiero compartir el último versículo, el último capítulo, que es Juan, gloria al Señor, es Juan 21. Juan 21, voy a leer el 18 y luego voy a leer el 21 y el 23 y aquí termino para la gloria del Señor. Amén, voy a leer. Dice, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Amén, hermano. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que el Señor nos está dando el crecimiento, ¿verdad? Como dice la palabra, cuando eres niño, hablabas como niño, andabas como niño, todo miramos como niño, juzgamos como niño, ¿verdad? Pero cuando seamos ancianos, ¿verdad? Entonces el Señor es el que nos va a guiar y a donde no queramos muchas veces, pero Él va a guiarnos a donde nosotros quieramos, donde Él quiera, a donde Él quiera, porque mientras seamos niños y jóvenes no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No queremos que nos disciplinen, no queremos que nos exhorten, no queremos nada de esas cosas, ¿verdad? Pero cuando seamos viejos vamos a entender esto. Pero ahora voy a leer el 21 y el 23, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí está hablando, Pedro está hablando de Juan, ¿verdad? Su hermano, ¿verdad? En Cristo, un discípulos del Señor.
jóvenes en el Señor, ¿verdad? Porque aquí todavía no eran apóstoles, ¿verdad? Ellos eran apenas discípulos, ¿verdad? Entonces dice, entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Amén. Dice, por eso el dicho se propagó entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino dijo, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, Jesús dijo, ¿a ti qué? ¿Verdad? Mire cómo el Señor le habló a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro aquí, hay muchos Pedros, ¿verdad? Dice el Señor, hay muchos Pedros que se creen superiores a sus hermanos y que solamente ellos se merecen, ¿verdad? Andar con Jesús o seguir a Jesús, ¿verdad? Pero no, hermanos, aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿a ti qué, verdad? Si yo quiero que él se quede, que sea eterno hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pero no estaba hablando de eso, estaba hablando a Pedro, le estaba dando una lección de que a él qué le importaba usar a Juan también, que Juan lo siguiera. Mire lo que puede haber entre hermanos, ¿verdad? Hermanos contra hermanos, ¿verdad? Envidia, celos, ¿verdad? Pero acuérdese que ellos apenas eran discípulos, ¿verdad? Todavía no eran ancianos, eran niños, eran jóvenes en Cristo, ¿verdad? Entonces, por lo que se mira, había disensión, había envidia, había celos, ¿verdad? Entonces, también en nosotros puede haber eso, ¿verdad? Pero hay que, si son del mal, de las tinieblas, desecharlo, ¿verdad? Porque no es de Dios eso, ¿verdad? Pues todos somos siervos y siervas y somos usados por el Señor de una o de otra manera. Todo es conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí, hermanos? Si Dios quiere usar a la burra para hablar, para hacer cosas, ¿a mí y a usted qué? Como dijo el Señor, si Dios quiere usar a la piedra, ¿a mí y a usted qué? ¿Verdad? Como dijo el Señor y como dice el Señor. Amén. Y si Dios quiere usar al niño, al pequeño o al joven que está madurando y creciendo, ¿a mí y a usted qué? ¿Verdad? Como dijo el Señor, ¿a ti qué? ¿Verdad? Entonces, ¿a nosotros qué? ¿Verdad? El que Dios quiera usar, Él va a usar, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces, esta es palabra del Señor, ¿verdad? Este es el mensaje del Señor. Acuérdese que en los últimos tiempos, ¿verdad? Va a haber falsos profetas, falsos maestros, va a haber falsos, va a haber piedras de tropiezo que van a hacer que usted o yo o cualquier otro hermano que está haciendo la voluntad de Dios para bien, queriéndola hacer para bien, no por envidia, no por celos, no por esas cosas de la carne, sino cosas del espíritu, hacerlas para bien, ¿verdad? Pero va a haber falsos que van a querer hacer que tropiecemos o que tropiecen, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Seguir estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Seguir estudiando, seguir pidiéndole al Señor por nuestro crecimiento, ¿verdad? Seguir pidiéndole al Señor que nos ayude a crecer más que nada en los frutos de su Espíritu Santo. Necesitamos amor, necesitamos gozo, necesitamos paz en nosotros, necesitamos benignidad, ser bondad. Necesitamos mansedumbre, ser mansos y humildes. Necesitamos
dominio propio, la prudencia, la sabiduría, el conocimiento del Señor. Lo necesitamos para ayudarnos los unos a los otros, no para apachurrarnos y para menospreciarnos y para juzgarnos y hasta para condenarnos. No, no para eso, sino para ayudarnos, ¿verdad? Así es, hermanos. Esta es la enseñanza del Señor, la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, no menospreciemos a los pequeños, ¿verdad? Si andan en la carne, si usted es joven o es un niño, ¿verdad? Que apenas está aprendiendo, entonces va usted a entender poco a poco, ¿verdad? Si es un niño, va a entender poco a poco, ¿verdad? Conforme el Señor le va dando su crecimiento, va a entender poco a poco estas enseñanzas, ¿verdad? Si es un joven, pues usted ya va a entender, ¿verdad? Como los niños de 15 años, 16 años, ¿verdad? Que su papá y su mamá les enseñan a entender a los más pequeños, hasta muchas veces se los dejan a su cuidado, ¿verdad? Entonces, así seamos nosotros, ¿verdad? Cuidar a los pequeños, ¿verdad? Aunque muchas veces a esa edad no nos gusta atender a los niños más pequeños, ¿verdad? Porque estamos en una edad que nosotros queremos hacer lo que nosotros quieramos, ¿verdad? Acuérdese de su edad, 15, 16 años, ¿qué va a estar uno queriendo cuidar a un niño de 3, 4 años, ¿verdad? Usted quiere andar en otras cosas, pero así es, en el Señor es lo mismo. Y a los ancianos, ¿verdad? Ellos ya entienden más, ¿verdad? Ya entienden más de cuidar al pequeño. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Alimenta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Porque Pedro ya iba para la madurez, ya iba para ser un anciano, ¿verdad? Ante sus hermanos. Entonces, ¿verdad? Así muchos ancianos pues están para ayudarnos a nosotros, son como nuestras nodrizas, ¿verdad? Para ayudar al joven y para ayudar al pequeño, pero aquellos, ¿verdad? Que apachurran, ¿verdad? Y que no dejan entrar al reino de los cielos, que no dejan entrar esos no son siervos del Señor, ¿verdad? Esos que no ayudan al pequeño, que no ayudan al joven, ¿verdad? Y aquel joven que no quiere hacer caso, que anda en rebeldía y en desobediencia y que no quiere hacer caso al papá, a la mamá, ¿verdad? O sea, al papá que es el Dios Todopoderoso, nuestro Señor, nuestro Padre, y a la madre que es la iglesia, no quiere hacer caso de las enseñanzas, ignora, está en rebeldía, en desobediencia, ¿verdad? No ayuda a sus hermanos más pequeños, al contrario, ¿verdad? Los agrede, los insulta, ¿verdad? No los comprende, no los quiere, pues ese no está en obediencia, ¿verdad? Y aquellos pequeños que están creciendo, ¿verdad? Pues tengamos cuidado, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga. Esta es una enseñanza, palabra del Señor. Escudriñe la palabra, escudriñe las escrituras y ore al Señor, porque este es mensaje, la palabra del Señor. Dios me los bendiga. Y gracias por escuchar el mensaje, la palabra del Señor, para la gloria y la honra del Señor. Amén.